Buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta semana de clases. Vamos a continuar con lo que es arreglo de antenas, ¿sí? Luego, al final de la clase, presentan ustedes las antenas que hicieron cada uno de los elementos, ¿no? Sí, entonces ahí están atentos. Bien, me indican por favor si observan la presentación de PowerPoint. Sí, Inge. Listo, gracias. Bien. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer nosotros es analizar la configuración de antenas cuando no están puestos en forma lineal, sino cuando ya forman un plano como el que vemos en la pizarra, ¿sí? Donde nosotros, para este caso particular, vamos a analizar que ponemos 4 antenas ubicadas estratégicamente a distancias 2D, ¿sí? Aunque inicialmente podemos tener una distancia vertical y una distancia horizontal, no necesariamente la misma, ¿sí? Dependiendo de cómo queremos nosotros los patrones de radiación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hicieron las simulaciones de 2, 4, 6, 8, 10 antenas, ahí ustedes pudieron apreciar de que conforme aumenta el número de antenas, el ángulo de radiación va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, sino que lo que hacemos aquí cuando ponemos en un arreglo planar es que vamos a controlar la directividad en azimut y en elevación, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos una antena, la antena irradia con un ángulo de azimut en el plano horizontal y con un ángulo de elevación en el plano vertical como tal. Entonces vamos a controlar el ángulo horizontal y vamos a controlar el ángulo vertical como tal, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros hemos puesto estas antenas, como ustedes ven en la configuración, o en los puntos 0, 0D, 0, 0 menos D, 0, 2D, D y 0, 2D menos D, ¿sí? Por lo tanto, todos están equidistantes con las antenas adyacentes a cada una de ellas, ¿sí? Entonces, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un análisis de cómo está el campo eléctrico de este arreglo, en el punto X, Y, Z, pues vamos a tener la contribución de los campos eléctricos de cada una de las antenas. Y voy a tener un campo eléctrico 1, más un campo eléctrico 2, más un campo eléctrico 3, más un campo eléctrico 4, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que vimos nosotros la semana anterior, yo puedo, ¿sí? Yo puedo tener, ¿sí? Que el campo eléctrico total no es nada más que el campo eléctrico del elemento simple, ¿sí? Porque aquí un elemento simple es el elemento que está ubicado en el origen. A esto le llamamos el campo eléctrico del elemento simple, multiplicado por la contribución, ¿sí? De las posiciones de cada uno de los elementos, considerando obviamente que todos estos elementos son exactamente los mismos, antenas isotrópicas o antenas dipolos, pero todos los mismos elementos para poder considerar que se encuentra en una configuración de arreglo que puede aplicar esta condición, porque si no son los mismos elementos, no podré aplicar y tendré que trabajarlo independientemente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un arreglo en configuración lineal o planar, siempre voy a tener, y si son las mismas antenas, voy a tener que el campo eléctrico es el campo eléctrico del elemento simple. El campo eléctrico del elemento simple no es nada más que la antena ubicada en el origen y su campo eléctrico que está generando desde ese punto, multiplicado por el factor de arreglo, ¿sí? Y ya vimos que el factor de arreglo no es nada más que la sumatoria de las posiciones de los elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos, tengo 4 elementos, y esta es mi antena 1, ¿sí? Esta es mi antena 2, esta es mi antena 3, y esta es mi antena 4, entonces cada una generará su propia contribución, ¿sí? ¿Cómo se ve la contribución? Ya lo vimos la semana anterior, no es nada más que un exponencial a la jk, ¿sí? Por el vector posición y por el μr, que es el vector unitario de el vector que genera la posición del punto de análisis X, Y, Z, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos, ya sabemos nuestro vector unitario, μr,
no es nada más que seno de teta cos phi en i, más seno de teta sin phi en j y más cos de teta en k. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros tenemos aquí esas contribuciones de cada uno de esos elementos que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si vemos al primero, el primero tiene como este b, p1, ¿sí? No va a ser nada más que d en la dirección k, ¿no es cierto? El segundo, ¿sí? Este bp2 no va a ser nada más que menos d en la dirección k. El tercero, vamos a tener esta posición que vemos aquí, que tiene una componente en y y una componente en z, es decir, bp3. Si lo analizamos ahí, vamos a tener aquí que es igual a un 2d en j más un d en k. Y el vector posición 4 no va a ser nada más que, ¿sí? No va a ser nada más que esta posición que tenemos aquí, que va a ser 2d en j menos d en k. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, nosotros podemos reemplazar en cada uno de estos elementos para tener el campo eléctrico completo, ¿sí? Con la idea siempre, de una vez que se tiene esta sumatoria, de llegar a tener, ¿sí? De llegar a tener nuestras funciones en términos trigonométricos y que tengan la menor cantidad de exponenciales, de tal manera que se pueda graficar ese patrón de radiación, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Y aquí, como vemos, nos va a quedar una función de campo en términos de phi y en términos de teta. Por lo tanto, siempre vamos a graficar el patrón de radiación para phi igual a 0 y para phi igual a pi medios o 90 grados, ¿sí? Significa que vamos a tener el patrón de radiación en el plano XZ y el patrón de radiación en el plano YZ. Con eso tenemos ya una noción de cómo va a ser la distribución de campo que está en el espacio. Sí, por eso es que cuando graficamos nosotros en Designer, siempre graficamos, cuando graficamos el phi y el teta, lo grafica automáticamente para phi igual a 0 y para phi igual a pi medios. ¿De acuerdo? Sí, entonces ahí tenemos los campos en los dos planos. ¿Sí? Por eso es que llamamos copolarización, porque tenemos la polarización de la onda del plano XZ y la polarización de la onda del plano YZ. ¿Sí? Entonces son planos perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces por eso lo tenemos de esa manera. Bien. Entonces con eso nosotros podemos entrar a calcular aquí nuestra expresión matemática y operar. ¿De acuerdo? Entonces esta es una opción definida en la cual podemos nosotros calcular el campo eléctrico total. ¿Sí? Pero hay una segunda opción que es si ya se conoce o si se trabaja de forma lineal. Por ejemplo, aquí, como ustedes ven, está sombreado con este tomatito. Tenemos aquí dos antenas en configuración lineal. Entonces, tranquilamente, ¿qué puedo hacer yo? Calcular primero el campo eléctrico, que es producto de dos antenas lineales, que será en este caso, por ejemplo, aquí voy a poner el campo eléctrico lineal, es igual al campo eléctrico del elemento simple, multiplicado por el factor de arreglo lineal. ¿Sí? Lo hago normalmente como hacíamos nosotros en la semana anterior, ¿no es cierto? Calculo el campo eléctrico de estas dos antenas. Y para mí se va a volver esto mi arreglo de una nueva antena. Voy a llamarle una antena nueva, una antena lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora esta antena lineal la hemos puesto como dos antenas en configuración lineal horizontal. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que ya el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico del elemento simple, que en este caso es el campo eléctrico de este elemento, de estas dos antenas que ya les configuré una sola y que está aquí, multiplicado por el factor de arreglo de tipo lineal horizontal. Aquí digamos que es factor de arreglo lineal vertical. Entonces yo puedo trabajar
independientemente los elementos, ¿sí? Como lo hicimos acá, o puedo trabajar primero analizando de forma lineal y luego simplemente configurándoles en otro arreglo de forma lineal. Con lo que me va a quedar de esta manera, porque aquí este campo eléctrico por el arreglo de factor lineal va a ser igual a esta configuración, ¿sí? Esto va a ser el campo eléctrico del arreglo lineal, ¿sí? Y esta parte de acá va a ser la configuración del arreglo horizontal, como ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, si analizo de esa manera, el campo eléctrico del arreglo lineal va a ser igual al campo eléctrico del elemento simple multiplicado únicamente por dos contribuciones de estas dos posiciones, ¿sí? La primera, que será el exponencial a la jk, el vector posición 1 por mu r, más e a la jk, vector posición 2, mu r, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí, ¿sí? Esto será entonces mi campo eléctrico del elemento lineal, ¿sí? O del arreglo lineal, que será de estos dos elementos. Y ahora, esta nueva antena la pongo en el origen, donde está, y la desplazo hacia la derecha 2D. Entonces vamos a tener que este es mi campo eléctrico del elemento lineal por el arreglo, el factor de arreglo, en la posición horizontal. Entonces tengo el primero que se encuentra en el origen, por lo tanto la configuración es 1. Y el segundo está desplazado solo en Y, no en Z, solo en Y, en la posición de acá. Entonces aquí voy a tener un vector posición A del arreglo lineal, que es igual simplemente a 2D en J. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de esta manera que estamos acá. La respuesta va a ser exactamente la misma. ¿Dónde me conviene hacer eso? Aquí yo tengo 2 por 2, por lo tanto aquí van a ser 4 elementos, y acá también tengo 4 elementos, entonces como que no tiene mucha razón. Pero si yo tengo una matriz, por ejemplo, una matriz de 6 por 8, ¿sí? Entonces si hago 6 por 8 tendré estos 48 elementos, ¿sí? Que se encuentran en configuración planar. Entonces tendré que tener ¿cuántos? 48 exponenciales acá, ¿sí? En cambio, si es que lo hacemos de esta manera, y yo cojo primero los 6, tendré una configuración de 6, tendré 6 elementos acá, y esos 6 elementos le pondré 8 elementos horizontales, tendré 8 acá. Entonces apenas analizaré 6 más 8, analizaré apenas 14 configuraciones, ¿sí? En cambio acá tendré que hacer el análisis de las 48 posiciones individuales. Acá en cambio haré únicamente 14 análisis, ¿sí? Entonces ahí sí se reduce de mejor manera, ¿sí? Por eso es que es importante entender claramente cómo funcionan los arreglos lineales para en función de eso trabajar con un arreglo planar, ¿sí? Entonces, en términos de eso, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo aquí ese análisis que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya vimos en el slide anterior cuáles eran las posiciones, ¿no es cierto? Esta es la posición D en K, esta es la posición menos D en K, esta es la posición 2D en J más D en K, y esta es la posición menos 2D en J, perdón, más 2D en J menos D en K, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo pongo acá, en esa configuración, voy a tener D en K multiplicado por mi mu R, entonces me dará simplemente D por cos de teta, que es lo que tenemos aquí. La antena 2 tendrá menos dk por cos de teta, tendrá menos d cos de teta. El siguiente será 2d j más dk multiplicado por ese vector, tendremos 2d seno de teta seno de phi más d cos teta. Y el último tendremos 2d seno de teta seno de phi menos d cos teta. ¿Sí? Como lo estamos analizando aquí en este slide. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros continuamos, ¿sí? Trabajando aquí, ustedes pueden ver que nosotros podemos, de estos dos elementos que están aquí, sacar factor común, e a la j de 2d, perdón, seno de teta, seno de phi, porque tenemos los mismos signos. Y nos va a quedar d cos teta menos d cos teta, ¿no es cierto? Entonces, si opero eso acá, vamos a ver que tengo e a la jk de cos teta, más e a la menos jk de cos teta, y aquí saco factor común, e a la jk de 2d sen teta sen phi. Por lo tanto, me va a quedar
entre estos dos términos, E a la JK de cos teta más E a la menos JK de cos teta. Como ustedes ven, esto que está aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, ahora puedo sacar factor común esto y esto. Entonces, al sacar factor común, ¿qué tengo? E a la JK de cos teta más E a la menos JK de cos teta, multiplicado por 1 más E a la JK de 2 teta. ¿Sí? Entonces, si analizamos en este momento, ¿sí? Esto de aquí no es nada más que haber hecho este análisis primero y luego el arreglo lineal horizontal, ¿sí? Pero ya es simplemente cuestión de tener práctica y saberlo manejar, cuál paso es el más fácil, ¿no? Entonces aquí en el primero vemos que aquí tenemos una función coseno, por lo tanto esto hay que dividir para 2 y multiplicar por 2. Aquí me va a dar 2 por el coseno de k de cos teta. Y por acá yo tengo esta expresión 1 más e a la jk de 2d sin teta sin phi. Por lo tanto, aquí puedo sacar factor común e a la jk de sin teta sin phi. Y me quedará esta expresión y esta expresión. ¿De acuerdo? O sea, aquí, si multiplico esto por esto, me da el 1. Y si multiplico esto por esto, me dará el segundo término. ¿De acuerdo? Entonces ahí, de igual manera, esto es una función coseno que tengo que dividir para 2 y multiplicar por 2. Entonces aquí voy a tener como campo eléctrico total, que es igual a 4, por el campo eléctrico del elemento simple, por el cos de k de cos teta, por el cos de k de sin teta sin phi, por el e a la jk de sin teta sin phi. ¿Sí? Donde aquí nosotros vemos que tenemos la parte del control de la radiación. Un coseno de k de cos teta y un coseno de k de sin teta sin phi. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Si analizo ahí con phi igual a 0, tendremos sin de phi igual a 0, y acá tendremos cos de 0 igual a 1. Entonces me quedará simplemente cos de k de cos teta. Eso será el patrón de radiación en el plano XZ. Y si pongo phi igual a pi medios, entonces ahí tendremos nosotros nuestro análisis, ¿sí? Como lo vemos aquí, tendremos nuestro análisis seno de pi medios 1, entonces nuestra función será aquí cos k de cos teta, cos k de sin teta. Que esto será, con este 2 de acá, podremos tener un seno de 2k de cos teta. ¿Sí? Entonces ya vamos y graficamos la función que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces con eso vemos cómo podemos calcular los campos eléctricos ya de una configuración planar como la que vemos en pantalla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Inge, ¿en qué momento analizaríamos para que phi sea 0 o pi medios? ¿De qué dependería más o menos? Siempre analizamos esos dos ángulos, ¿sí? Siempre analizamos, acuérdense que cuando nosotros graficamos el patrón de radiación para los dos casos, para phi igual a 0 y para phi igual a pi medios. Acuérdense que el designer nos da directamente esos dos planos como resultado, ¿sí? Obviamente si aquí no tenemos phi, entonces la gráfica va a ser para todo phi, ¿de acuerdo? Sí, pero cuando ya encontramos aquí en la ecuación que tenemos un valor de phi, siempre tenemos que analizar para phi igual a 0 y para phi igual a pi medios. Con eso tenemos cuál es, como les digo, la distribución de campo que vamos a tener en el plano X, Z y la distribución de campo que tenemos en el plano X y Y. ¿Sí? Con eso ya tenemos, como les digo, la idea de cómo va a ser el patrón de radiación tridimensional. ¿De acuerdo? Para eso siempre hacemos esas gráficas. Entonces tenemos dos respuestas. Sí, siempre vamos a tener en ese caso dos respuestas, son dos planos de análisis. Ya, gracias. Si queremos graficar en 3D, obviamente tendrá que graficar para todos los phi, para tener la gráfica 3D. ¿De acuerdo? ¿Alguien más alguna otra duda que tenga? Bien. Bien, entonces, como decíamos, nosotros obtuvimos aquí esta respuesta haciendo análisis punto a punto, ¿no? Ahora acá vamos a poner el análisis considerando primero el arreglo lineal y luego considerando los arreglos lineales horizontales, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hacemos primero? Consideramos este arreglo que tengo aquí, este arreglo lineal de estos dos elementos. Entonces, como ya dijimos, el campo eléctrico, ¿sí?, lineal va a ser igual al campo eléctrico del elemento simple
por el factor de arreglo lineal vertical. Entonces aquí tengo dos posiciones. Por lo tanto, esto lo voy a ver aquí directamente. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener campo eléctrico del elemento simple multiplicado por la configuración o la contribución de estas dos posiciones. La primera, que es la contribución de la antena 1, y la segunda, que es la contribución de la antena 2. ¿Sí? De la antena 2 como tal aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi E a la JK de cos teta más E a la menos JK de cos teta. Que esto es igual a tener simplemente 2 coseno de K de cos teta. Entonces, mi campo eléctrico de el arreglo lineal, ¿sí? Será simplemente, ¿sí? El campo eléctrico del elemento simple por el factor de arreglo de la configuración lineal que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya tengo eso. Y para calcular el campo eléctrico total, considero que esta es una antena solita y que ahora tengo únicamente dos antenas, de uno en el origen y la otra desplazada a una distancia 2D. Entonces el campo eléctrico completo va a ser igual al campo eléctrico del elemento simple, que en este caso es del elemento lineal, multiplicado por el factor de arreglo lineal o horizontal en este caso específico. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo mi campo eléctrico del elemento, perdón, sí, del arreglo lineal, que es esto de acá, multiplicado por las posiciones. Entonces, como les decía, mi primera antena está en el origen, por lo tanto la contribución ahí es 1 más la posición que tenemos acá, que será 2D en J, multiplicado por este unitario, me dará 2D, seno de teta, seno de phi, que será esta de acá. Y entonces ahí al hacer eso, aquí nuevamente saco factor común y a la JKD, sen teta sen phi, y me quedará un coseno. Quedándome nuevamente, ¿sí? Quedándonos nuevamente toda esta expresión, que es exactamente la misma que la vimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, tenemos dos opciones para trabajar. ¿De acuerdo? Dos opciones que podemos trabajar nosotros sin ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a poner así, que tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Separados, una distancia 2D, 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 2D. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Sí? Igual, yo puedo hacerlo elemento por elemento o puedo considerar, ¿sí? Que estas dos antenas inicialmente, ¿dónde están? Aquí en el origen. Calculo el campo eléctrico de estas dos antenas, ¿sí? Y luego calculo el campo eléctrico de esta configuración que tenemos acá, donde yo le desplazo a esta antena AD negativo y le desplazo a esta AD positivo. ¿De acuerdo? Entonces con eso nosotros podemos trabajarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces siempre es importante que nosotros analicemos todas las configuraciones como se encuentran presentes. Aquí estamos analizando en el plano X, perdón, YZ, pero pueden estar las antenas ubicadas en el plano XY, en el plano XZ o inclusive en un plano inclinado, ¿sí? Porque ustedes pueden tener, no necesariamente aquí, sino pueden tener ustedes una ecuación del plano, ¿no? Entonces ustedes pueden tener la ecuación del plano X más Y igual a 2. Ya, ese es un plano, ¿sí? De análisis también, donde ustedes tienen la recta X más Y igual a 2 y sobre eso todos los zetas. Entonces van a tener un plano de análisis, ¿sí? Entonces, como les digo, antenas matemáticamente puede verse tan sencilla como lo que estamos viendo en pantalla, como complicarlas y ponerlas en un plano adicional, en un plano diferente, ¿sí? Donde a ustedes les pueden dar una cierta posición inicial y a partir de ahí que les pongan los otros elementos. Entonces tienen que trabajar geométricamente dentro de una ecuación de un plano como tal. ¿De acuerdo? O ustedes pueden tener la ecuación de una recta y sobre esa ecuación de esta recta poner sus elementos lineales. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que saber geometría analítica para poder poner todos los elementos en esa configuración. ¿Sí? Porque les podemos decir, a ver, ustedes tienen X más Y más 2Z igual a 5, que es una gráfica, y en esta gráfica como tal, ustedes ponen 6 elementos distanciados
una longitud de distanciados lambda, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que, en función de esa gráfica, calcular las posiciones de esas antenas, ¿de acuerdo? Entonces obviamente eso simplemente es para hacerlo de manera matemática, porque obviamente cuando ustedes van a la vida práctica, ¿sí? No es que van a tener una configuración tan compleja como tal, a menos que realmente el sistema lo requiera o el esquema lo requiera. Ustedes van a poner siempre en una configuración en un plano conocido como el plano YZ, como el plano XY, ¿de acuerdo? Pero si vamos al plano únicamente de análisis matemático, podemos poner ese arreglo de antenas en cualquier configuración, ¿sí? Si nosotros vemos la gráfica que tenemos en el e-learning, Dije, disculpe, una preguntita. Nosotros siempre vamos a considerar el campo eléctrico lineal para todos los análisis, en este caso de antenas planares. ¿a qué se refiere con el campo eléctrico lineal? Es decir, que está ahí tener los puntos en el origen. Por ejemplo, en 00,D, 00, No, 00,0, no, 0, eso le digo, no, no necesariamente, no, se puede poner en las posiciones que nosotros deseemos, ¿sí? Dependiendo dónde queremos ubicar, ya vamos a eso. Arreglo de antenas. Sí, es decir, por ejemplo, acá, si ustedes analizan, ¿sí? Aquí yo puedo tener mi Y, aquí yo puedo tener el X, acá está el Z, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ustedes pueden tener su arreglo, ¿sí? En cualquier posición del espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mayor análisis, se puede poner un plano, por ejemplo, YZ o XZ, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo un plano aquí en el plano XZ, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, las antenas, ¿sí? Yo puedo poner aquí, solamente por dar un ejemplo, aquí en estas posiciones. Entonces, aquí yo pondré la posición menos D, 0, D. Aquí tendremos la posición menos D, 0, menos D. Aquí puedo tener la posición de 0D. Y aquí tenemos la posición de 0, menos D. Entonces yo les puedo pedir que me calculen cuál es el campo eléctrico de este arreglo planar que tenemos acá, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes un arreglo planar como tal. Tienen 4 elementos, pueden tener 6 elementos, 8 elementos, 10 elementos. Es decir, es indistinto cómo yo ponga mi configuración. Yo les puedo decir únicamente que tengo una configuración de 6 por 7 elementos, ¿sí? En el plano XY, ¿de acuerdo? ¿Sí? Separados una distancia lambda, ¿ya? Listo. Entonces quiero que me den el campo eléctrico total. Y puedo decir que todas las antenas son antenas dipolo horizontales en el plano X, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes tendrán su plano aquí XY y aquí tendrán que poner 6 por 7 elementos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden poner aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, allá, ustedes tienen que configurar, ¿sí? Pueden ponerlo de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí ustedes ven que tienen una configuración de 6 por 7. No le está diciendo dónde están los 6 y dónde están los 7, pues están en el plano XY. Entonces estoy poniendo 6 en X y 7 en Y, ¿no es cierto? Y la distancia de separación es lambda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí tienen ustedes
Y les pido que me calculen y les digo que los dipolos se encuentran horizontales en la dirección de acá. ¿Sí? Entonces, primero ustedes tienen que tener su campo eléctrico de los dipolos horizontales en el plano o en el eje X, que hasta ahora no lo tienen, porque hasta ahora ninguno de ustedes sacó la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden tener eso y les pido que calculen cuál es el campo eléctrico en el punto X, Y, Z en el espacio. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer el cálculo del campo eléctrico completo ahí. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes el análisis de ahí? Pueden hacerlo punto a punto, es decir, ustedes pueden calcular qué cosa. 6 por 7 elementos será 42 contribuciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ojo que ustedes hicieron el análisis de un arreglo lineal de n elementos, ¿sí? Pero ese arreglo lineal de n elementos sirve cuando tenemos más de 10 elementos. Cuando yo tengo una configuración de 6 por 7, técnicamente no me sirve esa aproximación, ¿sí? Entonces ahí ya viene ese análisis como tal. Entonces aquí tendría que hacer, en lugar de hacer las 42 contribuciones, ¿cómo podría hacer? Podría tener esta que está aquí, ubicada en el eje X, considerar como una antena en el origen, ¿sí? De 6 elementos, y luego de eso hacer la posición de las 7 antenas lineales. Entonces ahí tendré simplemente 6 más 7, tendré simplemente 13 exponenciales a analizar. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el análisis que ustedes tienen que hacer. Se puede ponerles que hagan eso, que hagan en MATLAB, y que ustedes dibujen el campo eléctrico y que lo presenten. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya un resultado completo. No sé si está claro, Adamaris. Sí, Inge, muchas gracias. Ya ven, entonces antenas puede ser tan sencillo o tan difícil como la Damaris lo pida. Si la Damaris pide difícil, va difícil. Si la Damaris pide fácil, va fácil. ¿No es No, cierto? ahí ve usted nomás. Ya, listo. Bien. Vamos a ver este, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, como ustedes ven, tengo una configuración de 4 por 2 o de 2 por 4, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí dos opciones. ¿Sí? La primera, hacer el análisis de los 8 elementos, donde tendremos el campo eléctrico del elemento simple, multiplicado por la sumatoria de las 8 contribuciones, como ustedes lo están viendo en pantalla. ¿De acuerdo? O hacer el análisis de el arreglo lineal vertical que tiene 4 elementos y simplemente tener este arreglo con lo que está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa práctica. Ustedes cojan, por favor, papel y lápiz y calculen en el campo eléctrico de las dos maneras, considerando las 8 contribuciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la otra considerando las 4 contribuciones en un arreglo lineal y solamente haciendo un arreglo lineal horizontal adicional. ¿Sí? Cojan en este momento papel y lápiz y pónganse a trabajar para que practiquen por lo menos algo. ¿Sí? Y luego les pido que me presenten cómo lo han resuelto ustedes. ¿Sí? No copien nada ustedes mismos de lo que explicamos y de lo que están viendo en pantalla, pónganse a resolver. ¿Sí? Entonces tienen 15 minutitos para calcular el campo eléctrico de ese arreglo. ¿Ya? Entonces, pónganse a hacer y nos vemos a las 8:02.
Bien, jóvenes. A ver, entonces, señorita Cusme, por favor, presente lo que usted desarrolló. Buenos días, ingeniero. La verdad, recién llegué a la primera línea y le estoy comenzando a desarrollar el exponente. Usted no puede, ya estando en séptimo semestre, llegar a ese pretexto de llegar a la primera línea. Le estoy indicando que me dé lo que usted tiene. ¿De acuerdo? Ya les hemos dado 20 minutos para hacer esas cosas. Seguimos en los mismos pretextos de no trabajar en clase. Ok, listo. Por favor, señor Quillay, presente lo que usted tiene. Ya, hija. Ya solamente el escaneo no. Ya escanele y póngale. Ya, Inge. La verdad no avancé a terminar, Inge, pero ya tengo muy claro cómo hacerlo, Inge. Entonces, No, aquí tengo. no me interesa que no haya avanzado a hacer. Quiero ver lo que están haciendo. Quiero ver si es que están trabajando cuando les digo que trabaje. Eso es lo que quiero ver, ¿sí? Entonces veamos ahí las configuraciones. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces veamos, el BP1 es, ya empezó desde arriba, perfecto, tenemos 3D en la dirección K. El BP2 tenemos D en la dirección K. El BP3 tenemos menos D en la dirección K. El BP4 tenemos menos 3D en la dirección K. Vamos al BP5, tenemos 2D, J más 3D en la dirección K. El BP6 tenemos 2DJ más DK. BP7 tenemos 2DJ menos DK. Y BP8 tenemos 2DJ menos 3DK. Vamos más abajo, señor Kizai, por favor. Bien, entonces ahí tenemos nuestros elementos, ¿sí? Donde tenemos L a la J, K, 3DK por mu R, ¿ya? Entonces ahí tenemos, perfecto, vamos a la siguiente que es JKD, 3 coseno de teta, no es coseno de K, es coseno de teta, Ay, ¿sí? perdón, Inge. El ¿De apuro. acuerdo? Tenemos coseno de teta, el otro tenemos e a la JKD cos de teta, e a la menos JKD cos de teta, e a la menos JKD 3 cos de teta, y ahí tenemos los otros exponenciales que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros, ¿sí? En los primeros 4, así que ustedes pueden ver, tengo e a la JKD 3 cos de teta, y tengo e a la menos JKD 3 cos de teta, por lo tanto eso puedo configurar en un coseno. Bajemos más, por favor, señor Kizai. Ya está, ya avancé a llegar, Inge. Ahí Ya solamente me llegó. falta ya agrupar y aplicar las reglas exponenciales, nomás creo que. Sí, es que ese es el problema. Son 20 minutos, tiempo suficiente para desarrollar todo lo que ustedes desarrollaron, ¿sí? Ya estamos a un séptimo nivel, casi ingenieros, entonces por lo tanto debemos ya considerar todos los conocimientos adquiridos. Por eso justamente la semana anterior les dije, calculen, ¿sí? El deber, ¿cuál era? Calculen campo eléctrico de 2 elementos, de 4 elementos, de 6 elementos, de 8 elementos. ¿Para qué? Para que practiquen, para que justamente hagan eso que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Porque si vienen acá tristes, ya se marean. Entonces no está bien esa actitud que están tomando ustedes en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? O yo me equivoqué el semestre anterior en que pasen todos. Espero que no sea así. ¿Sí? O algo pasa en este semestre.
Y si bien es cierto, este semestre que ustedes tienen séptimo es el más fuerte, tienen que dedicarle más ganas, por lo tanto, no hay pretextos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, ahí toca trabajar en la agrupación de elementos. Entonces vamos a tener ahí un coseno de KD, 3D cos de teta, y vamos a tener un coseno de KD, C coseno de teta, ¿sí? Y en los otros solamente hay que sacar el factor común, ¿sí? Del E a la J, K, 2D, ¿sí? Seno de teta, seno de phi. Al sacar factor común ahí, vamos a obtener exactamente lo mismo que estamos obteniendo en los 4 primeros elementos. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, señor Quillay. Vamos, señorita Villamar. ¿Qué tiene usted? Lo que estoy viendo es lo que ustedes están haciendo en estos 20 minutos de clase. Por favor, señorita Villamar, presente. ¿Está la señorita Villamar? Dije, aquí estoy, sino que no le comprendía muy bien y no estaba haciendo bien como igual presentó el compañero anterior, no estoy Ya, pero haciendo por eso bien. mismo estoy diciendo yo, ¿tienen alguna duda? Y nadie pregunta nada, solo el señor Ojeda. Bueno, no, el señor Ojeda sí pregunta y Adamaris también pregunta. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, ¿no están atendiendo? ¿No están prestando atención? ¿Qué es lo que está sucediendo con ustedes, señores estudiantes? Porque veo que no es solamente en mi materia, sino en el resto de materias. Entonces, yo no sé si ustedes están como todos los estudiantes que están en forma virtual, que lo único que hacen es prender las computadoras y van a hacer otras cosas. A esta hora siguen durmiendo todavía, pero estamos bastante mal. A ver, señorita Parra Stephanie, ¿qué tiene hecho? Ya, Inge, le tomo una foto un Sí, ratito. tómele una foto y comparta. Un ratito, Inge, solo le tomo la foto nomás. Uy. Ya, aquí Inge está la foto. Eso estaba haciendo. A ver si es Igual que que me vas dice a el ver. compañero. Hágale un zoom, por favor, más. Exacto, ya. Ahí tenemos las posiciones. Vamos a la parte de abajo. Sí, eso, o sea, recién eso acabé Inge de hacer aquí. Ya. Hasta ahí llegan todos. Bien, listo, gracias. Inge. Bien, entonces, por favor, si dudan, si tienen dificultades, se pregunten en clase, porque después de la prueba o en el principal no vamos a poder entender todo lo que estamos viendo. Ustedes ven todos los capítulos que ya vamos viendo de antenas, así que eso se complica bastante después, ¿sí? Bien. Entonces, como dijimos, ¿sí? Nosotros podemos analizar este arreglo lineal en primera instancia, que es más fácil para nosotros en lugar de analizar los 8 elementos. Si analizo los 8 elementos, obviamente está acá puesto la sumatoria de los 8 exponenciales que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Dije, Dígame. perdón, yo tengo una duda, tengo un inconveniente a la hora de tener, ya tenemos la expresión en Eulers y queremos pasarle a trigonométricas para dejarle en los cosenos, para sacar ya la respuesta del campo eléctrico. Yo tengo inconvenientes con eso, no entiendo bonito cómo pasar a cosenos. Ahí está, ya está, señor. Entonces regrésese a prepo. Solo esa parte será que me puede volver a explicar en que ya llego hasta lo del Euler y de ahí ya me quedo hasta ahí, ¿no? Ya explicamos, ¿sí? O sea, la expresión en Euler, pero vamos a explicar
Ok. Déjenme un segundito. Bien. Entonces vamos a hacer otra vez el análisis de dos elementos, ¿sí?, que se encuentran en las posiciones 0, 0 menos D y 0, 0 D, como lo dijimos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro campo eléctrico total no es nada más que el campo eléctrico del elemento simple multiplicado por las contribuciones de nuestros dos elementos, ¿sí? Entonces aquí, como vemos, tenemos la contribución del vector D y del vector menos D, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, en este caso particular, nosotros tenemos que acá vamos a tener, ya lo podemos poner esto directamente, D por el coseno de teta. Y en el caso de acá, vamos a tener menos D por el coseno de teta. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto, señor Núñez? Sí, sí. Nosotros dividir para 2 y multiplicar por 2, ¿no es cierto? Donde esta expresión de aquí es la identidad de Euler de la función coseno, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener que esto se convierte en E igual a 2 por ES, campo eléctrico del elemento simple, multiplicado por la función coseno de KD cos teta, ¿sí? De esa manera nosotros transformamos de la forma de Euler a la forma trigonométrica como vemos aquí, ¿sí? Eso, primer análisis, ¿de acuerdo? Ahora, el otro, que posiblemente si ustedes dicen que no entienden, es cuando nosotros tenemos esta antena en la posición 2D y esta antena en el origen, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponerle, esta se encuentra en la posición 2D y esta se encuentra en el origen 0, 0, 0. Entonces aquí tengo igual este mismo análisis, ¿sí? Esta expresión que tengo acá es la misma, sino que ahora mi primera antena se encuentra ¿en dónde? En el origen. Por lo tanto, aquí la contribución será de JK de 0 cos de teta por más E a la JK de 2 cos de teta. Entonces, obviamente, esto es 1 y esto es lo que está acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner nuevamente. Vamos a tener aquí, que aquí tenemos nuestra expresión 1 más E a la JK de cos teta. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar factor común para que aquí nos quede una identidad de Euler. ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar la mitad de lo que tengo en este exponencial, en este K
2D cos de teta, saco la mitad como factor común para poder tener una identidad de Euler. ¿Sí? Entonces, saco factor común, esta expresión, la mitad. ¿Sí? Únicamente el D. De tal manera que al sacar factor común de 1, esto va a dividir, o esto se hace negativo en la identidad de Euler, y acá le saco un 1 y acá me queda mi D. ¿Sí? Entonces miren aquí, si vuelvo a multiplicar este por este, me queda ya la jk de cos de teta y a la menos jk de cos de teta. Mantengo la base, sumo los exponentes que me da 0 y esto me da 1. Y en el siguiente voy a tener a la jk de cos de teta y a la jk de cos de teta que se mantiene la base, se suman los exponentes, que tendré a la jk de 2k de cos de teta. Entonces, de igual manera, acá, el momento en que hacemos eso, divido esto para 2 y multiplico por 2. Entonces voy a tener 2 de s cos de k de cos de teta, ¿sí? Y esto multiplicado por s exponencial. Entonces, en términos de módulo, va a ser exactamente lo mismo. En términos de fase hay un retardo de fase, obviamente, por la ubicación de las posiciones de las antenas, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos la configuración aquí, y acá, ¿sí? La configuración en amarillo, ¿sí? Configuración en amarillo, como campo eléctrico en módulo, ¿sí? Me da lo mismo que la configuración en azul, separados 2D, las azules y 2D las amarillas, me da en módulo el mismo campo eléctrico, lo único que cambia es la fase, ¿sí? Lo único que cambia es la fase. Por lo tanto, si yo tengo la configuración, como ustedes ven, de amarillo, para irme a la configuración en azul, lo único que hago es tener el campo eléctrico de mis dos antenas en amarillo y le multiplico por un desplazamiento en la dirección que quiero desplazar. Si yo quiero desplazar en la dirección Z, multiplicaremos por E a la JK de 2D cos de teta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí explico dos cosas. La primera, cómo transformar de Euler a función trigonométrica. Y la segunda, en función de estos resultados que tengo esta antena, como ustedes ven separado 2D en esta configuración, este es el campo eléctrico, aquí tengo simétrico, ¿sí? Y si a este campo, a estas antenas, le desplazo una distancia D en la dirección Z, el campo eléctrico no es nada más que el campo eléctrico original multiplicado por S exponencial a la JK de cos teta. ¿De acuerdo? Entonces, miren que si yo tenía ya este campo eléctrico, que está aquí, yo puedo calcular el campo eléctrico de estas dos antenas en otra posición, siempre y cuando yo haga ese desplazamiento acá. Es decir, yo puedo, ¿sí?, tener estas dos antenas en amarillo, le he desplazado, ¿sí?, como ustedes ven, D hacia Z positivo, y lo único que hago es tener el campo original, que es este campo de amarillo, multiplicado por ese desplazamiento. O, por ejemplo, yo puedo desplazarle a una posición en Y, a una posición en X, y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, señor Núñez, ¿ya está claro cómo se manejan los Euler? Sí, ya me quedó claro. Me había confundido. Gracias. Ya, pues, por favor, tengan presente eso de ahí, ¿ya? Hice una preguntita. Díganme. Verá, en mi caso estaba haciendo por el otro método que usted dijo, ¿no? En primer lugar, digamos, encontrar el campo para los cuatro elementos y de ahí, ¿Ya? ¿cómo podría ser el desplazamiento para esos otros cuatro? ¿Cómo lo explicamos? Pues, ¿cómo más? Esa parte A ver, digamos, esos cuatro de ahí ya le tengo ahí, digamos, ¿cómo puedo desplazarle hasta el 2, este que está ahí, el 2D en cada uno sería, ¿no? ya. A ver. Vamos a explicar ahí, ¿sí? Usted ya obtuvo este campo eléctrico, ¿no es cierto? De estos Sí. cuatro elementos en forma lineal, Ajá, que le debe haber dado
esto que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Sí, justo. A eso mismo llegué. Aquí solamente quito esto y le pongo campo eléctrico del elemento simple multiplicado por esto. Este es nuestro factor de arreglo que debe haberle salido a estos 4 elementos lineales. ¿No es cierto? Ujú. ¿Qué hacemos ahora con estos 4 elementos? ¿Sí? Este será el campo eléctrico de esta antena ubicada aquí, que como ustedes le ve, está ubicada ¿en dónde? Centrada ¿en dónde? En el origen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, es una antena arreglo base que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el campo eléctrico de esta antena desplazada acá? ¿Qué pasa si quiero calcular el campo eléctrico de esta antena desplazada acá? Que es lo que acabo de explicar aquí, ¿no es cierto? Yo tengo el campo eléctrico de la antena en amarillo y quiero calcular el campo eléctrico de la antena que está en azul. ¿Cómo hago? Simplemente le multiplico por una exponencial a la j acá el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo simplemente, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, este es mi campo eléctrico de esta antena lineal vertical. Ahora quiero calcular el campo eléctrico correspondiente a estas dos antenas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues aquí va a ser igual. Va a ser igual al campo eléctrico de esta antena más el campo eléctrico de esta antena, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como tengo un arreglo en el eje Y, ¿sí? ¿A qué es igual eso? Mi campo eléctrico total, ¿sí? O mi campo eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? A mi campo eléctrico base, que en este caso es este ESAL que estoy poniendo aquí, multiplicado por el factor de arreglo de esta antenita aquí y esta antenita acá. Véalo macroscópicamente. Diga que usted tiene ahora una antena aquí, ¿sí? Y tiene otra antena acá. ¿De acuerdo? Esta antenita azul grande representa toda esta antena y esta antenita representa toda esta antena. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual al campo eléctrico de esta antena azul multiplicado por el factor de arreglo. Pero el factor de arreglo, ¿a qué es igual? Solo tengo dos componentes en este caso. ¿Cuáles son esos dos componentes que tengo? El 1 que se encuentra en el origen, y si se encuentra en el origen, la contribución es ¿cuánto? De 1, porque es a la JK 0, más el E a la JK por la posición de esta antena. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de esta antena? Únicamente es 2D en la dirección J. Solo 2D en la dirección J. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Simplemente tendremos, en lugar de tener esto, tendremos aquí 2D en la dirección J. ¿Y en la dirección J qué es? La dirección J es seno de teta, perdón, seno de teta, seno de phi. ¿Dónde estás, phi? ¿Ya? Entonces, esa será mi cálculo total. Entonces, mi campo eléctrico total, ¿a qué va a ser igual? A la multiplicación de toda esta expresión matemática por toda esta expresión matemática. Ese será entonces mi campo eléctrico total. ¿Sí? De ahí, obviamente, aquí, ¿qué hago? Saco factor común E a la JKD, seno de teta, seno de phi, para que aquí me quede una función coseno. De tal manera que tengo ya mi expresión completa en funciones trigonométricas. ¿Sí? Pero esto es solamente trigonometría nada más, ¿sí? Donde estamos aplicando lo que es arreglos. No sé si quedó claro, señor Mayorga. Sí, entonces esa era mi duda, digamos, cuando ya tengo un arreglo, como que le tomo como que fuera una única antena, digamos, ¿no? Y de ahí me puedo hacer desplazamiento, ya sea izquierda o derecha, dependiendo que se aleje, ¿no? Por ejemplo, en este caso en el eje Y.
Exactamente, ¿sí? Aquí se está alejando 2D. Usted le puede alejar 4D. Entonces aquí cambiará a 4D. ¿Sí? Listo. ¿De acuerdo? Si es que esta antena, ¿sí? Como es el que viene siguiente, yo tengo aquí esto. Aquí tengo 3 antenas. Entonces, ¿qué hago? Calculo de esta antena. Y ahora, si yo tengo de estas 3 antenas, ¿qué hago? El campo eléctrico del elemento simple, que será todo este arreglo, ¿sí? Y eso multiplica ¿a quién? A la contribución de esta antena, que es 1, más la contribución de esta antena, que es un exponencial, más la contribución de esta antena, que es otro exponencial. ¿Sí? Entonces ahí yo ya puedo tener, como les decía, una configuración de 6x7, de 5x8, de 4x4, cualquier tipo de configuración. Es mucho más fácil analizarlo de esa manera. Primero haciendo una configuración lineal y luego haciendo otra configuración lineal. No analizando todos los elementos, porque si analizo aquí todos los elementos, tendría 3x4, 2 elementos a analizar. Entonces se vuelve más complejo. ¿Cómo lo hago más fácil? Primero analizando estos 4 elementos y luego analizando la posición de 3 antenas horizontales. ¿De acuerdo? Entonces así se vuelve mucho más sencillo el análisis. Y de igual manera, las gráficas, como ustedes pudieron verlo. ¿Sí? Entonces con eso nosotros tenemos el análisis realizado de lo que es un arreglo en forma planar. ¿Sí? Entonces, por favor, revisar bien. ¿Por qué? Porque si ya tengo el campo eléctrico y estoy analizando el far field, el campo magnético no es nada más que el campo eléctrico dividido para la impedancia de onda. Y si ya tengo campo eléctrico y campo magnético, puedo calcular, ¿sí? Podemos calcular la densidad de potencia, podemos calcular la potencia radiada, podemos calcular la intensidad de radiación, podemos calcular la directividad, la ganancia. Es decir, todos los factores pueden ser calculados si conozco este concepto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, por favor, revisar bien, porque el día de mañana lo que vamos a hacer nosotros es empezar, de igual manera que hicimos la vez anterior, la semana anterior, a analizar o a hacer un arreglo planar en Designer. Porque ese arreglo planar es el que ustedes tienen que implementar y traerlo para enero, para que ustedes puedan en enero ya empezar a hacer sus trabajos. Porque recuerden que tenemos hasta el 18 de enero para poder tener la antena o poder tener las mediciones o los informes de la antena arreglo y de la antena del proyecto. ¿Sí? Entonces, como dijimos, pueden hacer ustedes 2 laboratorios o pueden hacer ustedes un laboratorio. Preferible 2 laboratorios porque se les va a llevar el tiempo en cada uno de ellos. ¿Ya? En todo caso, como quedábamos con el señor Wambo, analizan y ya es necesario que pasen esos horarios y que se pongan de acuerdo con Ruth Barba para poder hacer esos laboratorios. Porque recuerden que esos laboratorios los hacen ustedes en horas de clase, no fuera de clase. En horas de clase porque el laboratorio funciona solamente de puedan asistir y completar los laboratorios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Esto vamos a dejar para el día de mañana los otros tipos de configuraciones. Y ahora vamos a ver lo que ustedes hicieron en clase. Por favor, registrar su asistencia para poder yo controlar. ¿Sí? Y vamos a ver lo que ustedes hicieron y me van a presentar en sus computadoras, porque posiblemente ustedes están con un designer diferente al mío, ¿no? Vamos a ver. Divisor de 1 a 2. Vamos a ver de la señorita Bonilla. Vamos a descargar y vamos a ver si se nos abre en el design. Si no hay ninguna diferencia. Bien. Aquí ustedes tienen, como les decía, este es un divisor de 1 a 2 para poder hacer lo que ya quedamos. Aquí ustedes debían haber separado esta distancia 0.6 lambda para poder poner las antenas. Caso contrario, no está bien. ¿Sí? Entonces vamos a simular. Y vamos a ver los resultados que tenemos, ¿ya? Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos menos 3 dB y ha hecho para 2.8 GHz, donde tenemos menos 41 dB. Perfecto. Aparentemente está bien el divisor de potencia que ha hecho la señorita Bonilla. ¿De acuerdo? Pero ahora
la duda se tiene todavía en esta parte de acá, en esta distancia que parece que está muy cercana para 2.8 GHz. ¿Sí? En todo caso, aparentemente está bien este resultado. Vamos al siguiente. Sí, vamos a ver la misma señorita Bonilla en el divisor de 1 a 4. ¿Ya? Aquí tenemos un divisor de 1 a 4. Centro. Teóricamente debe ser la misma para poder ver aquí directamente las antenas. Nos va a salir muy pegada las antenas y no vamos a tener una buena respuesta. Vemos los resultados. Y aquí, como dijimos, esperábamos tener menos 6 dB, menos 6,8 aceptable. Y aquí tenemos igual, menos 34,56 dB, que está bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos una buena respuesta dentro del divisor de 1 a 4. ¿Sí? Vamos ahora entonces a ver la antena parche, que debe estar a 2.8 GHz. ¿Ya? Aquí vemos que está en 2.8 con menos 20. ¿Sí? Podemos aceptarlo. Esté más, damos más puntos porque vemos una. Realmente está abajo un poquito más. ¿Sí? Está bien. Entonces tenemos. Y por último, lo lineal. Entonces aquí vemos que lo ponemos, ¿sí? Vemos que esto le ha agrandado debido a la distancia, ¿sí? Porque si no, no nos queda. Simulamos, ¿sí? Obviamente aquí se va a demorar más, ¿sí? Porque ya tenemos una estructura más compleja y por lo tanto necesita más tiempo para simular, ¿sí? Sin embargo, la distancia de aquí a acá es de 65 milímetros. Dije una pregunta. ¿Sí? Era, por ejemplo, esta distancia, ¿no? Digo que era, siempre la podemos ver esta, ¿no? Que sería, digamos, sacamos el lambda y de ahí, ¿por cuál factor sería mejor? ¿Por 0,6 o por 0,7? A ver, O van por ahí mismo. como vimos nosotros, y como vimos nosotros dentro de nuestro análisis que hicimos la semana anterior, hicimos para diferentes distancias y vimos que la más óptima estaba entre 0,6 a 0,7, ¿sí? Entonces, no es que estén a poner la 0 a 0,6, depende de qué ancho o cuál es el ángulo del FNBW que quiero tener y no es el ángulo de radiación. Sí, entonces, ya cuando ustedes tengan ahí entonces, en términos prácticos experimentales se ha determinado que es 0,65 lambda del vacío, ¿sí? Pero ya vamos a ver aquí. Pero igual ustedes pueden simplemente decir, a ver, yo quiero tener un menor, me
debajo, no a 0.65, sino a 0.6. ¿Ya? Y entonces ya van a querer, o cuáles son las características el que pide esa antena con las que ustedes se imponen. ¿Sí? Veamos el de la compañera. Entonces, por ejemplo, aquí, la compañera hizo para 2.8 lambda, ¿no? Entonces, si eso, perfecto, bien. Entonces, aquí, ustedes que está bajando en 2.8 y que tenemos aceptable. El ancho de banda irá desde 2.75 hasta 2.87, 85 más o menos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este es nuestro ancho de banda de esta antena y aquí está la impedancia. ¿De acuerdo? Ahora, como yo les decía aquí, necesitamos, ¿sí?, poner otro sweep únicamente para 2.8 GHz para ver cómo está el patrón de radiación. ¿Sí? Entonces, vamos a simular para 2.8. Vamos a graficar nuestro patrón de radiación. Entonces aquí vamos a graficar nuestro EFI y nuestro Eθ. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Entonces aquí está, señor Mayorga, su respuesta. Este es mi FNBW. ¿Sí? Aquí usted puede ver que esta roja es la gráfica que nos interesa, que es EFI, cuando phi es 90. ¿Sí? Eθ, usted ve en Eθ, cuando phi es 0 grados, tenemos aquí la copolarización de las antenas. Aquí tengo Eθ y acá tengo EFI, que es lo normal que se da. Aquí podemos ver en este claramente, ¿sí?, que este es mi FNBW, que tengo desde menos 59 hasta 59, es decir, aquí tengo 120 grados como patrón de radiación de FNBW, y mi HPBW es cuando yo debo tener apenas menos 3 dB, es decir, aquí yo tengo de 38, que tengo acá, me bajaría a 41, ¿sí? Entonces mi HPBW está acá, que iría desde menos, ¿sí?, desde menos, digamos, pongámosle 9 grados hasta 9 grados. Tendría 18 grados del HPBW, porque es media potencia. Recuerden, la potencia máxima, media potencia es menos 3 dB, y tengo apenas un ángulo de 18 grados. Es decir, 18 grados sería el ángulo de una potencia adecuada para recepción como tal. ¿Sí? Entonces ahí analizo. Y obviamente, ¿qué es lo que dice la práctica? ¿Qué es lo que dice la experimentación que se han hecho los científicos? Que si yo tengo aquí menos 38, mi segundo lóbulo de radiación debe estar 13 dB por debajo. ¿Sí? Entonces, si tengo menos 38, debo haber menos 51. Entonces, el pico de acá debe estar en menos 51. Si no está en menos 51, significa que no tengo esos 13 dB de diferencia de aquí hasta acá. ¿Sí? Por lo tanto, debo reducir esta distancia que tengo aquí. Debo reducir este lóbulo secundario. ¿Sí? Entonces, para reducir, ¿qué tengo que hacer? No trabajar con 0.65 lambda, sino reducir. Irme a 0.63, a 0.62 lambda, hasta encontrar que la diferencia entre este punto y este punto sea de 13 dB. ¿Sí? Entonces, cuando vamos ya a la parte práctica o experimental, que ya lo manejan los científicos a nivel mundial, los diseñadores de antenas, ven esta gráfica y comprueban de que la diferencia entre este pico y este pico sea de al menos 13 dB, para considerar que la potencia que tengo en el lóbulo secundario la podría despreciar. ¿Sí? Y desde que entro únicamente en el lóbulo principal. Pero vemos ahí menos 38 y acá tengo menos 48, es decir, apenas tengo 10 dB de diferencia. Debería bajar aquí 3 dB adicionales. Entonces ahí que me iría acá al modelo, ¿sí?, al modelo que lo tengo acá, y yo esta distancia que está de 0.6 lambdas le disminuiría, le haría 0.62, 0.61 hasta que supere los 13 dB, ¿sí?, que es lo que vimos nosotros en clase. Si yo aumento la distancia, simplemente el lóbulo secundario va a aumentar.
Entonces, de acuerdo al criterio que analizamos nosotros, ¿qué debo hacer? Disminuir la separación a 0,60, 0,62 lambda, y ahí es cuando viene la optimización de las antenas, ¿sí? Entonces, no sabría decir aquí si es que esta antena está a una altura específica como para poder cambiarla. Entonces, aquí, por ejemplo, está AD, entonces tendríamos que tener aquí ese D para poder esto aumentar o disminuir. Y si aumento acá o disminuyo, acá obviamente tienen que disminuir también esa distancia, ¿sí? Entonces, en función de eso va nuestro análisis, en función de esta gráfica que nosotros obtenemos aquí, de esta distancia entre estos dos. Debe ser mayor a 13 dB. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro, señor Mayorga? Sí, gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esta distancia es de 65.5. Entonces, si estoy trabajando a 2.8 gigahertz, divido 3 exponente a la 8, divido para 2.8 gigahertz, y me da que lambda, la longitud de onda, es 0.107 metros. Recuerden que estoy calculando en el vacío, no con el dieléctrico. 0.7 metros. Si eso multiplico por 0.6, me da que la distancia sería de 0.64 para tener 0.6. Entonces aquí está un poquito más de 0.6 lambda. Entonces tendría que bajar de ese 0.60 y algo a 0.6 hasta obtener una diferencia de 0.64, 0.63, y ahí volver a realizarlo hasta obtener en la gráfica, como les digo aquí, un patrón de radiación donde esta diferencia sea de 13 dB. Si obtengo eso, estoy perfecto, puedo publicar un artículo y la antena puede ser aceptada. Si no estoy en eso, posiblemente al que me pidió la antena va a decir, aquí tengo un problema, optimizar más, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene el análisis que necesitamos, ¿sí? Eso como resultado para lo que está aquí. Ahora, cuando ustedes hacen este tipo de antenas, ¿sí? Una vez para complementar, y ven acá impedancia, posiblemente no van a tener o no van a llegar a obtener aquí una impedancia completamente real, sino imaginaria. Cuando tienen eso, ¿sí? Ya en términos de simulación o en términos de diseño, se pone aquí un pequeño stop. ¿Sí? Aquí ya voy a hacer acoplamiento con el stop para eliminar esa parte imaginaria. Porque de hecho, al tener líneas de transmisión me genera un efecto capacitino y por lo tanto necesito eliminar ese efecto capacitivo poniendo aquí un stop terminado en circuito abierto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver en algunas antenas de arreglo que tenemos esto de aquí, y aquí tenemos al final un stop. Eso obviamente se va a dar cuando tengo acá 6 elementos, 8 elementos, voy a generar más ese efecto capacitivo como ustedes ven ahí. ¿Sí? Denme un segundo. Bien, hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda del diseño que ustedes hicieron? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Ustedes hicieron? ¿Pidieron ayuda? Cuente, señorita Bonilla. No, dije, sí le puede hacer, bueno, lo que estoy, sí le hice con el 06 Lambda. ¿Qué tiempo se demoró usted para hacer? Un día y medio, pero porque tenía más deberes. Claro, no se preocupe, ya sabemos que está en séptimo semestre y así es la vida del séptimo semestre. Bien. Veamos de otro compañero.
Ahora, lo ideal es que el divisor hubiesen hecho aquí directamente ya con una separación como tal, ¿no? A ver, veamos con L, ¿quién tiene apellido con L? Nadie. Con R, ¿quién tiene apellido con R? A ver, vamos a ver del señor Robalino. Menos 369. Y aquí no sé para qué frecuencia está haciendo el señor Robalino. 2.05, 2.075. ¿Cuánto está haciendo? Bueno, 2.1 es. 2.1. Ahora tendría que centrarlo en 2.1. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver, señor Robalino. Por favor, registrarán su asistencia. Menos 7. El de acá está ya en 2.025. Entonces, si ven, ahí ya, cuando empiezan a hacer esto, empezamos a tener errores. Porque si ustedes hacen una antena 2.1 y acá les está dando una respuesta a 2.024, entonces obviamente cuando ustedes unan no van a tener la respuesta adecuada como tal, ¿sí? Vamos a ver la antena parche. Así que, ¿cuánto tiempo será de tomar para el examen de antenas? Unas 4 horas siquiera. Ya, entonces, Sí. por ejemplo, ya vea, Damaris, unas 4 horas vamos a dar para las antenas porque van a tener que simular antenas. Ya, entonces aquí estamos teniendo para 2.1, pero sus divisores no están para 2.1, ¿sí? Entonces, ya de cajón ahí vamos a tener problemas en el diseño. Por eso es que esto tiene que estar ya previamente bien diseñado. Ya, ahí tienen su elemento de arreglo. Y vamos a simular. Ya. Entonces, miren, aquí está mal, ¿sí? No está acoplado a donde necesitamos que se acople, ¿sí? Y obviamente el patrón de radiación no va a estar bien obtenido, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lógico, si yo ya veo que tengo errores en el 1, voy a tener, de hecho, errores en este arreglo como tal, ¿sí? Aquí podemos ver 91 milímetros de separación. Entonces, si nosotros vemos 3 dividido para 21 me da 0,14 por 0,6. La distancia debía ser de 85 milímetros para que sea 0,6 como tal, ¿sí? Estamos haciéndole posiblemente 0,65 en Sí, a separación. 0.65 trabajé yo, más o menos. Ya. Entonces, miren acá. Estamos viendo un error. Miren, aquí, por ejemplo, se genera este error. Aquí
no ha hecho la intersección. No, sí, sí, no sé por qué sale así. Que incluso subí una foto, creo, del Word, cómo me quedaba y el parámetro de radiación. O sea, en el de arriba no está, en el de abajo sí está. Qué raro. No, según yo sí hice todo. Por eso el parámetro de radiación me quedó diferente al que usted le salió a usted. Ahí me Bueno, quedó como quedó. en todo caso, aquí estamos viendo los resultados, que aquí no hay una buena respuesta como tal dentro de la simulación. ¿Sí? Bien. Entonces, Dije, yo tengo una pregunta. ¿sí? ¿Es posible calcular las dimensiones del stub ahí directamente en el programa, en el Claro, software? ahí usted tiene para calcular el stop, si quiere. Inge, disculpe, antes de irnos, una pregunta, pero fuera ya de la materia. Lo que pasa es que ya empezaron las novenas de este semestre y usted está como nuestro docente responsable. Coordinador, Eso. sí. Pero como les voy a poner cero, entonces ya no importa. No, y era lo que pasa es que era para organizarnos. No sé si Sí, usted de pronto tiene los alumnos de sexto semestre, porque usted es profesor de propagación de ondas, creo, en sexto semestre, entonces para ver si nos podría ayudar con el contacto del compañero representante de sexto semestre, para podernos organizar más que todo. sí, yo ya conversé con los de sexto semestre, entonces ellos justo me dijeron que iban a empezar a organizar y que se iban a poner en contacto con ustedes. A ver, deje ver si funciona el WhatsApp para mandarles de una vez. De la señorita Gómez el contacto. La señorita Gómez es la señorita responsable de sexto. Ya le Sí, paso entonces a Damaris a usted, ¿ya? sí, que lo que pasa es que tuvimos una reunión el sábado, pero no se conectó la compañera, entonces no sabe de cómo se van a llevar a cabo las novenas, porque ya se tuvo una reunión con todos los representantes, incluso con la persona que nos va a ayudar en este caso de moderadora o de la reflexión, porque el anterior año fue mi mamá, pero este año ya no pudo, entonces ya se tuvo igual la otra reunión con la otra moderadora. Ya es que con una hija tan demonio, ¿qué? Las vueltas que da la vida, Inge. No sé, Damaris. Ay, Diosito. Ya, María Gracia Villacrés no está asistiendo. Ya, entonces ya le paso a Damaris el contacto de la señorita Gómez, ¿de acuerdo? Sí le tengo de Listo, contacto, muchachos. no se preocupe, ya le escribo Ya, yo. entonces con la señorita Gómez, con ella tiene que ponerse de acuerdo para que puedan coordinar. Ya, Inge, muchas gracias. Listo, jóvenes, por favor, quiero ver una mejor actitud de ustedes en clase y también en la resolución de las tareas. Recuerden que ya próximo lunes 7 de la mañana es la prueba, así que pedirán permiso al otro profesor para que puedan terminar el examen. Aunque les debe de hacer un examen de 2 horas justas para que en esas 2 horas hagan el examen. Nos vemos, muchachos.